Buen día. El día de hoy presentamos el tema resistencia y rigidez. Somos los estudiantes Bea López Rosario Y y Hernández Prieto Axel. resistencia y rigidez. La resistencia, ¿qué es? La resistencia de un elemento se define como su capacidad para resistir esfuerzos y fuerzas aplicadas sin romperse, adquirir deformaciones permanentes o deteriorarse de algún modo. Depende de muchos factores de los cuales destacan tres. El primero, el material empleado, el segundo, su geometría y el tercero, el tipo de unión entre los elementos. 1. El material empleado. Para cada tipo de estructura, según su función, se debe escoger el mejor material. La ingeniería de materiales es la disciplina que se encarga de estudiarlos y determinar su aptitud para resistir mejor unos esfuerzos u otros. 2. Su geometría. El diseño del elemento y del conjunto obedece a las características del esfuerzo o del conjunto de esfuerzos que se tienen que resistir. Tenemos, por ejemplo, el diseño de los perfiles, que a continuación les enseñaré, con una forma específica que permite una resistencia adecuada a los esfuerzos, economizando así al máximo la cantidad del material empleado. Aquí tenemos los tipos básicos de perfiles, su nombre, su descripción y su imagen. Comenzamos con el perfil en T. Es muy usual en la construcción este tipo de perfil. Se coloca con las alas hacia abajo de manera que puedan apoyarse sobre él ladrillos, rosillones y otros elementos constructivos. Otro de estos perfiles es en L o angular. Es un perfil cuya sección es un ángulo recto. Se utiliza mucho en la construcción de estructuras metálicas en la parte de cubiertas. El perfil en T, doble T o I es el que se coloca encima de pilares. Trabaja muy bien con los esfuerzos de flexión. Y por último aquí tenemos el redondo, de hierro, acero, cobre, de unas determinadas propiedades. Se utiliza en múltiples áreas de la construcción, por ejemplo en estructuras, ejes, etc. La geometría de la estructura en su conjunto, además de la de sus elementos aislados, determina también la capacidad de resistir mejor los esfuerzos. El número 3 es, por último, escoger un sistema de unión y ejecutarlo convenientemente. Esto va a ser determinante de la resistencia del conjunto estructural. Tenemos así uniones soldadas, atornilladas, pegadas y, como en este ejemplo, apernadas, etc. Existen programas que nos ayudan a modelar cómo se comportan el edificio de acuerdo con colores y zonas. Un ejemplo de un material que nos puede ayudar para darle fortalecimiento estructural a los elementos es la fibra de carbono. El polímero reforzado con fibra de carbono, CFRP por sus siglas en inglés, se utiliza para sistemas de fortalecimiento estructural confiables y de alto rendimiento. Las soluciones basadas en CFRP consisten en placas y varillas de este material más adhesivos estructurales basados en resinas epóxicas. Estos sistemas se utilizan ampliamente para el fortalecimiento de la flexión de edificios cargados de forma dinámica y también estática, y otras estructuras como lo son los puentes, las vigas, techos, las paredes, lo que proporciona una excelente durabilidad a largo plazo en el servicio. Rigidez. Es la capacidad de un objeto de resistir la deformación cuando se aplica una fuerza.
A cierta cantidad de fuerza, el objeto se va a deformar dependiendo de cuál se esté utilizando y a cuál se le aplique. Tiene la capacidad de soportar cargas y tensiones. La rigidez tiene diferentes tipos, como la rigidez axial, rigidez flexional, rigidez acortante y rigidez torsional. La rigidez axial se basa en la capacidad de soportar intentos de estiramientos o compactación a raíz de la fuerza que se ha aplicado en base a su eje. Se puede aplicar en una viga o en una barra. La rigidez flexional es la que describe el vínculo entre el momento flector que se aplica en un extremo y el ángulo que ha sido girado por dicho extremo al sufrir la deformación. La rigidez acortante es la relación entre los desplazamientos verticales de un extremo de una viga y el esfuerzo constante aplicado en los extremos para provocar dicho desplazamiento. Y por último, la rigidez torsional, que es la relación entre el momento torsor aplicado en uno de sus extremos y el ángulo girado por este extremo, al mantener fijo el extremo opuesto de la barra. A continuación veremos unos ejemplos de rigidez. El hierro, con este podemos crear acero en el cual es la aleación o la mezcla entre el hierro y el carbono. El vidrio puede tomar diferentes formas. Esto es dependiendo a la cantidad de grados que se esté aplicando. Un ejemplo de esto sería a una cantidad de 1200 grados centígrados. Con esto podemos darle diferentes formas al vidrio y volverá a ser un material rígido al enfriarse. La madera, al igual que el vidrio, puede fundirse y tomar diferentes formas, aunque en este puede ser cortado, tallado o hijado, pero conservará su material rígido. A continuación hablaremos de las diferencias entre resistencia y rigidez. En la resistencia, lo importante es soportar, aguantar. La rigidez se enfoca en el control de las deformaciones. Esto quiere decir que a cierta cantidad de presión va a deformarse o que su rigidez es mayor a la capacidad de deformación. La resistencia depende de las propiedades mecánicas de los materiales constitutivos, tales como resistencia mecánica, módulo de elasticidad, etc., y del tamaño de la sección. La rigidez depende también del módulo de elasticidad, la sección, pero también de la inercia y la longitud del elemento. Muchas gracias por su atención.